Hola, soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a considerar la palabra de Dios. El tema es: Dios no puede ser burlado. Vamos a orar. Padre, bendito seas, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de poder escuchar y recibir refrigerio para nuestra vida por medio de ella. Muchísimas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahí a Segunda de Reyes 2, 23, 25. Está hablando de Eliseo. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él, diciendo: calvo sube, calvo sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Yo cuando leí por primera vez eso hace 30 años, más o menos, no sé, 30 años, a mí me sorprendió mucho. ¿Cómo un siervo de Dios va a maldecir a unos jóvenes, a 42 muchachos? Y salieron unos osos y los mataron a los 42. Y con el tiempo fui entendiendo por qué pasó eso. Se burlaron de él. Había sido arrebatado su maestro de Eliseo, y se burlaban no nada más de él, sino de su maestro, porque eran personas que les faltaba cabello. Y por eso le decían a él que subiera, ¿sí? Igual que el profeta cuando fue arrebatado y se lo llevó un carro de fuego. Y entonces él pues se enojó porque esos muchachos no creían en Dios. Se burlaban de las cosas, de los milagros de Dios. Que un profeta de Dios se fuera vivo al cielo en un carro de fuego. Ellos hacían, como se dice ahora, una parodia, ¿no? Por eso le gritaban: calvo sube, ¿a dónde? Al cielo. Pero en forma de burla, no reconociendo el poder de Dios. Y de que ese profeta de Dios se fue vivo al cielo. Aquí se burlan del profeta Eliseo. Unos muchachos gritándole: calvo sube, calvo sube. Mirándolos los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Puede alguien maldecir a una persona en el nombre de Dios? Pues vemos en la Biblia que sí. Y Dios lo respaldó. Qué importante de veras mirar las cosas seriamente de Dios. No te puedes burlar de la palabra de Dios. No la puedes ignorar, la palabra de Dios. Traes condenación. No puedes decir que un hombre de Dios, un profeta de Dios, ¿sí?, burlarte de él cuando está compartiendo la palabra de Dios. Puede haber consecuencias. Aquí vemos que salieron unos osos y mataron a 42 jóvenes. Actualmente hay personas que son mensajeros de Dios, realmente que son hijos de Dios, pastores de Dios, profetas de Dios, que hablan lo que dice la Biblia, no lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Ahí lo dice. Si está ahí, es palabra de Dios. Si no está, es un falso profeta, es un falso pastor. En el hay gente que se burla del Antiguo Testamento, ¿sí? Se burlan de todos los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, que fueron más de como 30 los que escribieron el Antiguo Testamento. Y cuando tú decides no creer, hasta a veces te burlas que ya no está actual, ya no está vigente la ley, no está vigente el diezmo, muchas cosas las quitan, pero además hay burla, ¿sí? Y hay inclusive hasta amenazas, y hay hasta agresiones de palabra o físicas. El problema es que no son palabras del mensajero, no son palabras de parte mía, sino de Dios. En Juan 16:8, al 11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los profetas del Antiguo Testamento? El Espíritu Santo.
Está Dios Padre en su trono, en el tercer cielo, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que venía en el Antiguo Testamento, igual el Espíritu Santo, pero Él está haciendo una promesa a Jesucristo, que iba a mandar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, desde que Jesucristo se fue al cielo, está aquí. Ya tiene 2000 años el Espíritu Santo en el planeta Tierra, trabajando con la iglesia de Dios, con la gente que quiere conocer a Dios por medio del ministerio de los ángeles. Entonces vemos ahí en Juan 16:8 la promesa: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, cuando habla del Espíritu, cuando el príncipe de este mundo ya fue juzgado, fue antes de la creación. ¿Y con qué ley fue juzgado? Pues con los 10 mandamientos, porque la ley de Dios es eterna. La ley de Dios, ¿sí?, existe desde que existe Dios. Es el carácter de Dios. Y lo vemos en los Salmos, cómo describe muchos versículos en los Salmos, ¿sí?, la palabra de Dios. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Eso está en Romanos, está en el Nuevo Testamento. Aquel que peca y quebranta la ley, ¿cómo puedo yo saber que estoy pecando? Es porque conozco la ley. La ley, ¿sí?, me muestra que soy un pecador, porque la quebranto. Y si yo peco, la paga del pecado es muerte. Muerte natural no, todos van a morir, excepto cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Los que estén en Cristo van a vivir, no van a morir. Pero los que ya murieron, ¿sí?, es la muerte primera. Y viene la muerte segunda, que es el infierno. ¿Qué es pecado? No cumplir con los 10 mandamientos. No cumplir. No puedes decir, ay, pues haga lo que haga, me voy a salvar. Eso es mentira. Eso es una mentira que Satanás ha puesto en la iglesia cristiana. Lean el libro de Lamentaciones. Dios permitió que masacraran a su pueblo, los babilonios, principalmente por no guardar la ley, el 4.º mandamiento, el 7.º día y el 10.º. Lean la Biblia. Por eso Dios destruyó a su pueblo 2 veces, primero con los babilonios y luego con los romanos, por no guardar el sábado y por no diezmar. Es lo que está pasando hoy en día. Nadie diezma y nadie guarda el sábado. Guardan el domingo, el día de Satanás. Escudriñemos toda la Biblia para tener vida eterna.